a las aulas con los niños. Si acaso hay niños inclusive que están por primera vez con nosotros aquí, queremos conocer su nombre, queremos saber cuál es usted y quién invitó. Por favor, póngase de pie, quién está con nosotros por primera vez. Adultos, jóvenes o niños. Arriba en el mezanín. Estamos un poco ya desordenados, están saliendo, ya se están yendo, pero a veces hay personas que están con nosotros por primera vez y queremos tomarlos en cuenta por visitarnos en esta mañana, y ustedes están con nosotros aquí por primera vez. A ver, si hay alguien en el mezanín, ¿no? Abajo. Qué bien, qué bueno que no hay visitas, pero estamos bastante repletas las bancas, ahora ya están menos, pero qué bueno que podemos estar con la familia completa en la casa del Señor en esta mañana. Vamos a abrir la Biblia, queremos escuchar la voz de Dios. La Biblia dice que debemos ser atentos, escuchar. La Biblia de Dios nos dice: estar tú en silencio y escuchar lo que yo quiero hablarles. Pero nunca es por demás un alón de orejas de nuestro Padre Celestial en esta mañana para entender cuál es el propósito de Él. Al tener su palabra, Él habla a su pueblo, y al estar nosotros atentos a ella, escuchamos su voz. Y cuando nosotros queremos hablarle a Él, es por medio de la oración. Nunca pensemos o creamos que va a haber fluidez cuando queremos nosotros solamente expresar a Dios alguna petición, algún clamor, alguna relación por medio de la oración. Es escuchando y hablando. Cuando usted se sienta a conversar con alguien, a charlar, a platicar, yo no creo que la otra persona se ha sentado solo para escucharle a usted. También es para que usted escuche, también es para que usted atienda. Qué pena es, o qué triste es cuando usted se sienta con alguien que solo quiere hablar. Usted quiere hablar, pero le interrumpe, y quiere hablar y solo quiere hablar a esa persona. Parece que así Dios se siente cuando sus hijos solo quieren hablarle a Él y pedir y solicitar, y nunca escucharle a Él. Y en esta mañana yo quiero enfocarme con la ayuda de Dios y el poder y la guía del Espíritu Santo para compartir con ustedes el mensaje que tiene como tema, como título: ¿cómo escuchar a Dios para andar con Él? ¿Cómo escuchar a Dios para andar correctamente con Él? Tengo aquí una reflexión al respecto en cuanto a lo que es el hablar, pero también el oír. Antes de eso, quisiera que veamos en Salmo 115, 3 al 8. Salmo 115, 3 al 8. El contexto es Dios y los ídolos. En el 3 dice nuestro Dios, refiriéndose a los cristianos, a los que adoramos a un Dios vivo, al Dios del universo. Dice: nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca, mas no hablan; tienen ojos, mas no ven; orejas tienen, mas no oyen; tienen narices, mas no huelen; manos tienen, mas no palpan; tienen pies, mas no andan; no hablan con su garganta; semejantes a ellos son los que los hacen, y cualquiera que confía en ellos. El versículo clave para hoy es 5, mejor dicho el 6. Orejas tienen,
mas no oyen. Orejas tienen, mas no oyen. Y aquí en esta reflexión dice lo siguiente: tienen oídos, pero no oyen. Linares Rivas, el célebre autor teatral español, era sordo como una campana. Un día, comentando esta carencia, dijo él: soy tan sordo que no oigo ni lo que me conviene. Este es sin duda un defecto muy generalizado, sobre todo en las iglesias. Cada domingo el tema del sermón tiene que ver con alguna falta, con algún pecado, ¿no? Y es una verdadera pena notar que esta no está solucionada o no está subordinada al que perdona y limpia pecados. El sermón no afecta la vida y consecuencia de eso no se producen cambios en la vida del creyente. El salmista, acabamos de leer el 38 en el Salmo 115, pero quiero mostrarles en el 38 y luego vamos a tener una pequeña reflexión al respecto. 38, versículo 13, dice el salmista: mas yo, el versículo 13 por favor, mas yo como si fuera sordo, no oigo. Mas yo como que si fuera sordo, no oigo. Linares, sordo. Razón tenía para decir: soy tan sordo que no oigo ni lo que me conviene. Pero bendito sea Dios, ¿cuántos de nosotros acá no somos sordos? Mas no oímos, no hacemos caso. Ahora usted dirá: no, sí, escucho bien, más que usted escucho. ¿De qué sirve si no hacemos caso? A eso se refiere el salmista y a eso se refiere esta reflexión. Un día Linares Rivas decidió comprarse una trompetilla, muy acústica ella. Y uno de sus amigos le comentó: ahora, don Manuel, oirá usted mucho mejor. No, dijo: ahora oigo tan mal como antes. Por más alto que se le diga, o por más alto que sea o aguda sea la voz del mensaje de Dios, está igual que antes. Los que salen ganando son ustedes, dijo él, no yo. Mientras ustedes hablan y aconsejan, ustedes salen ganando, más no yo. Yo sigo sin escuchar. Tengamos en cuenta, hermanos, el consejo de Jesús, que él mismo en Mateo y en Marcos dice: el que tenga oídos para oír, oiga. Por algo se les ha puesto oídos o oreja para oír. ¿Qué dice acá en cuanto a los ídolos? Eso sí no oye, aunque tengan una figura muy diseñada y hermosa de oreja. Orejas tienen, más no oyen. ¿Quiénes? Los ídolos, los dioses muertos. Con razón no escuchan ellos. Pero nosotros tenemos oídos. Gracias a Dios sí escuchamos bien, pero no oímos. Escuchar no es lo mismo que ver. Escuchar es obedecer y oír es solamente pasar el tiempo haciendo atención, mas no poniendo en práctica. Y esto me lleva en esta mañana a Santiago 1, 22, 25, el texto para hoy.
Santiago, el capítulo 1, leo el versículo 2 al 25 y dice así la palabra de Dios en esta mañana. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta palabra de Dios, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Glorioso Padre, en esta mañana, un domingo más, Dios, gracias por permitirnos estar aquí en tu casa. Gracias por darnos la vida, la fuerza y la salud. Gracias por la predisposición de haber puesto en nuestro corazón hoy para levantarnos con el único propósito de llegar a tu casa para adorarte, para expresarte con canciones nuestro agradecimiento por tan fiel y misericordioso que tú eres. Incondicional amor tuyo para nosotros. Te alabamos por esto, te agradecemos, Dios, y te pedimos que ahora al escuchar tu palabra, al escuchar tu voz, al escuchar tu ley, nos ayudes a ser prácticos. Dios, nos ayudes a ser verdaderos hijos obedientes. Que no creamos que nuestra decisión es más importante que la tuya. Y perdónanos, Dios, porque muchas veces sabemos lo que tenemos que hacer y lo que no tenemos que hacer. Y tú nos dices de tu palabra, pero desobedecemos e infringimos tu bendita ley. Te ofendemos de esa manera. Padre, perdónanos, aquí estamos delante de ti para escuchar tu palabra. Abre nuestro corazón, nuestro entendimiento, y usa el Espíritu Santo, Padre, y pon palabras en mi boca para poder motivar a tu pueblo en esta mañana y todos juntos escuchar el mensaje que tú has preparado. Dejamos en tus manos, Dios eterno, esta exposición santa. En el nombre de Cristo Jesús, bendícela. Amén. Moody, en cuanto a el mismo tema en esta mañana, dice lo siguiente. Yo relacionaba esto, o sea, cristianos sordos. Y también, como a veces, si somos sordos, también somos mudos. Cristianos mudos, dice Moody. Cristianos mudos, dice Moody. Lo siguiente, es muy triste ver a tantos cristianos mudos. Triste, pero cierto. Los padres creerían que es una gran calamidad tener hijos mudos. Pero, ¿has pensado alguna vez en los muchos hijos mudos que tiene Dios? Las iglesias están llenas de ellos. Nunca hablan de Cristo. No lo digo, pero yo hablo de Cristo, yo evangelizo y todo. Pero si no son escuchadores eficaces, no tienen de qué hablar. Las iglesias están llenas de ellos. Saben hablar de política, saben hablar de ciencia, saben hablar de arte, hablan de chistes, a veces chistes que no son chistes, bromas que son pesadísimas, más que livianas. Hablan con autoridad acerca de las modas de la época, pero no tienen nada que decir acerca del Hijo de Dios. Yo relaciono cristianos mudos, cristianos sordos. Y Santiago, inspirado por el Espíritu Santo de Dios, nos escribe esta carta diciendo: cristianos, si son hijos de Dios,
Si ustedes son verdaderos creyentes, deben escuchar mi voz. Deben hacer conforme lo establecido por mí. Si ustedes solo van y escuchan, si ustedes abren la palabra y la perfecta ley y solo miran y no ponen en práctica, no sirve de nada. Hermanos queridos, en esta mañana Dios quiere que todos seamos salvos. Dios quiere que todos sean salvos. Dios quiere que el mundo crea en Cristo, que el mundo conozca de la salvación y la restauración de vidas que viene a través de la fe en Jesucristo. Dios quiere que aprendamos a andar en relación estrecha con Él. Para que esto suceda, para que almas se conviertan a Cristo, tenemos que andar en obediencia a Él. Porque si no andamos en obediencia a Dios, escuchando y poniendo en práctica su palabra, por más que digamos hablar de Cristo, no va a llegar. No va a pasar ni siquiera de la camiseta de la persona que está puesta peor al corazón. Porque no es usted que convence al pecador del juicio y de condenación y de salvación. Es Dios el Espíritu Santo. Pero cuando Él va a actuar y va a obrar en nosotros para usar, para que el mundo se crea en Cristo y el mundo sea salvo, tiene que ver primero con una vida obediente, con una vida de creyentes que saben hacer caso a la palabra de Dios. Dios quiere que seamos salvos. Tras de haber llegado a los pies de Cristo, tras de haber obtenido la salvación por la fe en Cristo, todos los creyentes ya somos diferentes. Dice la Biblia. Pablo dice a los Corintios, de modo que algunos de Cristo es diferente. Es otro, ya no es el mismo. Pero lo es. Lo es en su vida, esta realidad práctica. Nuestra vida ya no debe andar con el entendimiento entenebrecido. Ya no somos ajenos a la vida de Dios. Más bien, debemos esforzarnos por entender cuál sea la voluntad de Dios para obedecerla. Ya que todo el plan de nuestro Padre Celestial para el mundo se ve revelado en la Biblia, en la palabra de Dios, pero también en su propósito para que los creyentes seamos obedientes. En Efesios, el capítulo 4, versículo 17. Efesios 4, 17. Dice así la palabra de Dios: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que hay en ellos y por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. ¿Qué dice el siguiente versículo? Mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo. Si somos creyentes genuinos en Jesús, ya no pensamos lo mismo, ya no somos iguales, somos lo que dice la Biblia ser, obedientes a la ley de Dios. Mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo. ¿Qué, por ejemplo? Después de cristianos pierden inclusive su sensibilidad a la palabra de Dios. No les gusta escuchar la palabra de Dios. Dicen ser creyentes bíblicos, pero ni leen la Biblia. Peor, lo practican. Porque no escuchan. Porque eso dice Santiago. Si solo son oidores y no hacedores, ¿de qué sirve? Colosenses 1:9. Por favor, leamos otro
pasaje en la Biblia, lo que nos aconseja Dios. Colosenses 1:9. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Por lo cual también vosotros, desde el día que hemos escuchado a Dios, desde el día que somos salvos, desde el día que la gracia de Dios se manifestó y somos hijos de Dios, ¿qué debe ser? Ya debemos pedir de Dios el conocimiento, la sabiduría de Él, para que no andemos como es digno del mundo, para que andemos como es digno del Señor, agradándole en todo, es decir, siendo oidores prácticos, no solo oidores pero no hacedores. Tienen orejas pero no oyen. Dice la palabra de Dios eso. Y después sabemos las consecuencias, que son múltiples, dolorosas. Y cualquiera tiene la culpa, menos usted, o menos aquella persona misma. Cualquiera tiene la culpa. Echan la culpa hasta al mosco que vuela a su alrededor. Pero ustedes mismos, o nosotros mismos, no reconocemos que parte de todo eso de nosotros. En vez de fortalecernos en la verdad de Dios, en la palabra de Dios, en ser prácticos, en escuchar, en hacer caso a la palabra de Dios, ¿qué hacemos? Vivimos como antes, o peor que antes. Peor que antes. Porque antes con razón, porque lo sabíamos, hoy lo sabemos muy bien. Como diría Moody, quieren tener hijos obedientes, pero si los padres son sordos, ¿qué quieren de sus hijos? ¿Que escuchen? Vas a tener hijos sordos también. ¿Cómo conocer entonces, cómo podemos saber y conocer los planes específicos para cada uno de nosotros? Vamos a llegar a comprender que escuchar a Dios, hermanos, es esencial para andar con Él. ¿Cómo escuchar a Dios para andar con Él? Si deseamos conocer la voluntad de Dios para nosotros, debemos aprender a escuchar su voz. Acabamos de cantar, quiero escuchar tu dulce voz, rompiendo el silencio en mi ser. Hay dos tipos de oidores. Tratándose de escuchar la verdad espiritual, todos somos oidores activos y pasivos. O somos activos o somos pasivos, pero todos somos oidores. Los activos, número uno, asisten a la iglesia cada semana esperando que Dios haga algo nuevo en sus vidas y luego poniendo en práctica lo que aprendieron. Esos son los oidores al cual se refiere Santiago, que quiere que sean oidores y hacedores de la palabra de Dios. Esos son los activos oidores, los que asisten a la iglesia cada semana, pero para aprender del Señor, para luego hacer práctico en su vida diaria. De esa manera aprender más y más. Pero también hay los otros. Quiera que no, hay los dos tipos de oidores. Los pasivos, que van a la iglesia, quizá disfrutan del sermón, pero en general no tienen atención de aplicarla lo que aprendieron. No dan señal alguna de crecer espiritualmente. Repito, no dan señal alguna de aprender o de crecer espiritualmente. Han pasado años, conozco de muchos
pero no dan muestra de crecimiento espiritual. Y Dios quiere que cambie esa actitud. Santiago por eso escribe esta palabra. Pero sed hacedores de la palabra, no tan solamente oidores. No se engañen ustedes mismos. No crean que ustedes son espirituales porque saben que no lo son. ¿Y por qué? Porque no son hacedores de la palabra de Dios. No les cuesta nada. Ningún esfuerzo realizan para poner en práctica lo escuchado. Se engañan a sí mismos. A Dios no lo engañan. Se engañan ustedes y engañan a los demás, queriendo aparentar espiritualidad en la cual no existe. Por sus hechos, muchos lo delatan. Porque si alguno es oidor, dice el apóstol, de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, pero que él se considera, porque él se considera a sí mismo, y se va y luego olvida cómo era. Solamente oidor. No sabe que debe continuamente estar cuidando su rostro, permanentemente poniéndose protector, porque el sol permanentemente está para dañar su rostro. Pero si usted en algún momento se olvidó de que su rostro está con alguna cicatriz y que el sol le va a hacer más daño, pero como se olvidó su rostro porque no se está mirando, no está en el espejo, deja que el sol lo contamina más. Y Santiago nos pone en esa condición. Cuando estamos leyendo la Biblia, creemos, entendemos, decimos sí, verdad, gracias a Dios porque a mí me estás hablando. Pero si luego se va, regresa a casa o sale a cualquier actividad, ya no sabe, ya se olvidó. Olvida. Queridos hermanos, aprendemos a escuchar a Dios y somos obedientes a su voz, vamos a encontrar una fuente inagotable de confianza, de valor, de fuerza, hermanos, pero también de gozo. Hermanos, si somos prácticos en la palabra de Dios, si le obedecemos, a veces no nos gusta, a veces no nos conviene, entre comillas, obedecer lo que está escrito aquí. Qué duro que es ser prácticos, ser bíblicos, hermanos. Qué duro que es. Yo entiendo y a veces doy la razón. Pero nos privamos de gozo. Nos privamos de fortaleza. Nos privamos de valor. Y perdemos toda confianza. ¿Eso qué era el enemigo? El enemigo, Satanás, está feliz de la vida. Él está en la entrada de cada domingo ahí en el edificio de la puerta. Usted no le ve, pero estoy convencido de que él es muy astuto. Él nos está haciendo barras que entremos a la iglesia. Siéntate en la primera banca si es posible. ¿Sabe por qué? Porque le conoce a usted cómo es el resto de la semana fuera de este lugar. O quizá hoy mismo, más tarde, fuera de este lugar. Ya eso es lo que va Dios a través de Santiago. Por favor, no seamos así, cambiemos de actitud. Pongamos en práctica. Yo sé que es complicado a veces, pero no perdamos el gozo, el valor, la fortaleza, la confianza en Dios. Todo lo que nos roba el gozo, la fortaleza, el valor y la confianza en Dios es cuando olvidamos sus palabras, sus consejos. Olvidamos. Usted está en cualquier otro tema que no sea meditar en la palabra de Dios, usted se olvida y hasta siente que se le va el gozo de su salvación. Pero vuelva usted en sí, vuelva a ser guiado e inspirado poderosamente en el Espíritu Santo y lea la Biblia y humíllese delante de Dios y pídale perdón y reaccione positivamente en lo espiritual. Le aseguro que usted va a empezar a tener gozo. E inclusive hasta
tiene fuerza para enfrentar la adversidad de este mundo. Usted sale renovado y dice: sí, Señor, nadie me va a robar el gozo, nadie me va a hacer perder la fe y confianza que tengo en ti. Soy importante para ti, Señor, y no voy a perder ese valor. Soy fuerte en ti. Así que, ¿cuál de estos oidores es usted? ¿El pasivo o solamente el activo o solamente el pasivo? ¿En cuál de ellos con cuál de ellos se identifica? El mismo Cristo insistió en que los seguidores de Él, en los suyos, lo escucharan atentamente. Ahí está la clave. Si vemos en Mateo, si vemos en Marcos, si vemos en Lucas, si vemos en Apocalipsis, quiero que lo hagamos esta mañana, hermanos. Vemos en el Nuevo Testamento todos estos versículos, hermanos. Por ejemplo, veamos a Pedro lo que dijo, o lo que dijo en cuanto a Pedro y a Jacob, en el libro de Mateo 17:5. Dios se para desde el cielo en la transfiguración, ¿no es cierto? ¿Recuerdan eso? Veamos en el versículo 5 del capítulo 7, la transfiguración de Jesús. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y aquí una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Dios a los discípulos los enfatizó: a él oíd. El mismo Cristo, al relatar la partida, o mejor dicho, al relatar la parábola del Señor, dice en el libro de Mateo 7:14: porque repetidas veces, ¿no? Mateo 7:14, perdón, Marcos 7:14. Ya encontramos. A ver, dice: y llamando así a toda la multitud les dijo: oídme todos y atended. Oídme y atended. Oídme y atended. Otro pasaje en Lucas 14:35. Ni para la tierra ni para el muladar es útil. La arrojan fuera. El que tiene oídos para oír, oiga. Cristo estaba muy preocupado, muy interesado en que sus seguidores escucharan atentamente sus consejos. En Apocalipsis 2:7. 2:7. Como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra la naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. No sé por qué leí este pasaje de Judas.
equivoqué, pero Dios nos equivocó en escribir eso, hermanos. La cita me equivoqué, pero hoy voy a leerlos en el versículo 7. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. A las iglesias. ¿Qué dice a las iglesias? Oiga, atienda la voz de Dios. En todos estos casos, de estos versículos ya mencionados, hermanos, ustedes se darán cuenta claramente lo que explica en cuanto a la palabra escuchar. La palabra escuchar, en todos los casos, explica que en español se expresa por medio de esta palabra escrita del Señor Jesús en estos pasajes leídos ya. Y cuando dice la palabra traducida, escuchar en el español, quiere decir que ponga cuidado, ponga atención para comprender lo que Dios le está diciendo. No es leer por leer. Ponga cuidado. Escuchar es poner cuidado, atención en lo que está atendiendo. ¿Qué sucede si no escuchamos a Dios? Vemos muchos ejemplos en la Biblia, pero también vemos ahora mismo en la vida secular de cada ser humano, al no escuchar a Dios, ¿cuáles son las consecuencias? Lamentablemente es triste todo lo que está sucediendo ahora mismo a nuestro alrededor. El mundo se cae a pedazos. ¿Será porque escuchan a Dios? No escuchan a Dios. Pero qué triste es que los cristianos que dicen supuestamente escuchar a Dios andan de mal en peor. Si nosotros no escuchamos a Dios, tenga cuidado a quién está escuchando. Porque si lo está escuchando, alguien está escuchando, algo está escuchando, ya sea por lo que escriba, ya sea por lo que transmite. ¿Qué está escuchando? ¿Qué radio sintoniza? ¿Qué música está escuchando? En la televisión, ¿qué programas usted mira? Etcétera. Algo está escuchando. Si no escucha a Dios, ¿qué está escuchando? Escucharemos a alguien más. Seremos engañados fácilmente, por lo tanto. Si no estamos escuchando la voz de Dios, vamos a ser engañados fácilmente. Pues quizá lo que recibamos por nosotros mismos o por algún medio va a contradecir la verdad que contiene la Biblia. Por nosotros estamos dependiendo en nuestra propia sabiduría, nuestra propia capacidad de interpretar o de hacer cualquier cosa. Pero si no es escuchar a Dios su prioridad, va a ser engañado fácilmente. Pero también otra consecuencia de no escuchar a Dios es que nos vamos a desviar. Y cada vez eso nos va a llevar más al pecado. Porque la Biblia es el ancla segura. Es la única fortaleza, la única manera de estar firmes en Dios y no en el pecado. En el Salmo 119, del 7 al 11, dice claramente por qué y cómo nosotros vamos a mantenernos lejos del pecado, no dominados del pecado. Al memorizar, al escuchar la palabra de Dios, ahí está la fortaleza para el creyente. Porque no escuchando a Dios, vamos a creer justificarnos nosotros mismos. Vamos a creernos que no estamos en pecado. El diablo nos va a hacer convencer de que lo que estamos haciendo no es malo.
Así que sigue adelante. No escuchar a Dios se nubla el entendimiento. Al prestar atención a otras ideas, a otras corrientes de pensamientos que pueden afectar nuestra conducta, hermanos. Va a afectar, va a empeorar nuestra conducta. Ya mucho tiempo he leído y escuchado la Biblia. ¿Para qué más ahora? Eso va a creer usted. Así que, ¿qué sucede si no escuchamos a Dios? No es por demás repetirles. Número uno, va a escuchar a alguien más. ¿Y qué es lo que está escuchando? Piense ahora mismo. ¿Qué es lo que más le gusta escuchar? Si no es la Biblia, si no es a Dios. Saque la conclusión. Más de uno, ahora mismo, tiene problemas en esto. Usted escucha cualquier canción. Usted sintoniza cualquier canal o cualquier emisora, pero no hay nada de palabra de Dios en todo eso. No hay nada edificante para su vida espiritual. Debe cambiar la actitud. Veremos más adelante, pero le adelanto que es lo mejor hacer. Otra consecuencia de no escuchar a Dios, como dijimos, es seremos engañados fácilmente por el enemigo. Usted está tan frágil. Es como un picaflor en una tormenta de viento y en la punta de un capulín. También nos desviaremos cada vez más al pecado. El diablo cada vez nos va empujando más y más al pecado. Al no escuchar a Dios, eso sucede. Y luego vamos a justificarnos. Vamos a decir, no, pero es que, pobrecito, tengo razón, pues. Es que Dios va a entenderme. Es que Dios es bueno y Él sí me va a perdonar. Claro que te va a perdonar, pero lo más correcto es no ofenderlo. El siguiente punto, punto 4 en esta mañana, ¿cómo podemos saber que Dios nos habla? ¿Cómo puede saber usted que Dios le está hablando? Para algunos es incierto la voz de Dios. Para algunos creen que no escuchan la voz de Dios. Si no es audible, no es voz de Dios. La única manera de escuchar a Dios es leyendo su palabra, hermanos. La única manera de escuchar la voz de Dios es oyendo su palabra, no hay de otro. Cesar ya las lenguas. Las revelaciones se han dado. La única revelación perfecta está en la Biblia, dice la Biblia. ¿Para qué esperar más revelaciones? Leyendo la palabra de Dios. Aquí está exactamente la respuesta para el problema suyo y mío, cada día. La diferencia es que si no voy a ella, si no escudriño de ella, no sé en dónde está. Y por lo tanto digo, yo ahora Señor, ¿qué hago en esa? Por eso dice la Biblia, sean oidores para que sean hacedores. Por eso dice la Biblia, escudriñar las Escrituras, porque a ustedes, ahí se les parece que tiene la Biblia. Aprended de mí, dice el Señor. Dios jamás nos dirá algo que esté en contra de lo que ya nos ha dicho antes. En su palabra, si ayer nos dijo esto no, mañana nos dirá lo mismo. Y pasarán años y seguirá diciendo lo mismo. Dios lo va a cambiar. Así que, número 1, ¿cómo podemos saber que Dios nos habla? Lea la Biblia. Número 2, teniendo al Espíritu Santo viviendo en actividad en su corazón. No digo teniendo al Espíritu Santo, porque la Biblia dice que todos al creer en Cristo Jesús ya hemos sido bautizados con su Espíritu. Ya lo tenemos en Él y Él en nosotros.
nosotros y nosotros en Él. Y Él mora en nosotros y no ignores la verdad, dice la Biblia. Pablo dice, no ignoréis que sois templo del Espíritu Santo de Dios, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros. Y dice que Él está en nosotros hasta el día de la redención, hasta que Cristo venga a arrebatarnos a su cielo. Él está en nosotros, ya lo tenemos. Lo que quiero decir es que lo tengamos guiando nuestra vida, que es diferente. Dios no decide que usted y yo dejemos guiar nuestra vida por Él. Nosotros decidimos. Y cuando yo eso entiendo y lo pongo de manifiesto en mi vida, Él lo hace. Él me fortalece. Él me cuida, Él me guía, Él hace su labor, que es ser mi consejero. Porque Cristo, cuando se iba al cielo, dijo a los apóstoles, enviaré otro, es decir, igual a mí, para que esté con y en vosotros. Él será el consejero fiel. Él será el paracleto. Él estará siempre al lado suyo. ¿Cómo podemos saber que Dios nos habla? Por medio del poder del Espíritu Santo obrando en nosotros por medio de su palabra, confortándonos, dirigiéndonos, impartiéndonos seguridad, confianza y gozo, porque de Él viene el gozo. El fruto del Espíritu, Gálatas dice, Gálatas 5, 22 y 23. El fruto de Gálatas, especialmente, versículo 22, el fruto del Espíritu es gozo. Gozo. ¿Por qué no hay cristianos gozosos? Porque no son hacedores de la palabra. Punto. No hay más vueltas que darlo. No necesitamos ser demasiado inteligentes para entender eso. No hay gozo en algún cristiano. Este no tiene prácticamente la guía de Dios, el Espíritu y su vida. No es un oidor hacedor. Sabe la Biblia, hasta lo entiende correctamente, pero no tiene gozo porque no es hacedor de su palabra. Cuando dice la Biblia que en todo seamos agradecidos, que no nos afanemos en muchísimas cosas que nos están pasando, a veces son terribles, pero no se afanen por eso. Más bien presenten, Pablo dice eso, presenten en oración a Dios en acción de gracias. Y luego, ¿qué hace a través del Espíritu Santo? Nos da gozo. Ya no nos afanamos más. Yo ya hice mi parte. Yo ya me gozo en el Señor, creyendo que Él va a hacer lo mejor. Que a los que aman a Dios, aún esto me va a ser de bendición y yo me gozo en eso. Y espero nomás el tiempo y la hora y el lugar indicado. Eso va a pasar. Yo espero en eso. No sé cuándo. No, yo no lo sé. Pero yo tengo gozo, confianza y seguridad de que eso va a pasar. La promesa de Él dice, ya, no te afanes más. Ya me pediste, yo ya sé cuál es tu necesidad. Yo te voy a complacer en mi tiempo. Así que espera. Y yo digo, sí, Señor, tengo gozo porque sé que para hacer lo mejor. Y lo ha hecho. Innumerables ocasiones. No me ha fallado hasta aquí ninguna. Y usted lo sabe también. Usted que se ha dejado guiar por Dios a través de la práctica suya. Eso es creerle a Dios. Eso es ser hacedor, no solo oidor. ¿Sabe cuáles son los oidores cuando dice la Biblia? Dice que, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento hará que esté en ti. Pero antes de eso, ¿qué dice? Que no se afane, que no sufra, que no se preocupe tanto. Más bien eso, vaya delante de Dios, deposite por fe en Él, y Cristo dice, yo os haré descansar. Vengan a mí todos los que han trabajado y cargados, traigan a mí, yo voy a hacer descansar. Entonces Dios cumple. Hay descanso, hay gozo. ¿Cómo podemos saber que Dios nos habla? También orando, hermanos. Yo dije hace un momento que Dios nos habla por medio de su palabra,
pero que nosotros le hablamos a Él por medio de la oración. Así que, pero ¿cómo escuchar a Dios? Orando, hermanos. La oración consiste en hablar con Dios, pero también en escucharlo a Dios. Cuando nosotros oramos, a veces Dios nos responde inmediato. Nos recuerda a través de un pasaje de la Biblia, siempre la Biblia, hermanos. No una voz, no espere una voz. Puede ser de cualquier cosa, pero menos de Dios. Alguna voz audible. Porque Dios ahora no habla audiblemente, habla por medio de su palabra. Punto. Esa es mi teología. Porque yo he aprendido esa teología. Y aquí en la Biblia está, claramente. No podemos esperar que Dios nos hable por alguna voz extraña. Hay riesgo que eso sea así. Pero en la oración Dios nos da una paz. Después de haber orado, Dios nos da una alegría, un gozo y una confianza. Valió la pena, hermanos. También podemos escuchar a Dios hablar a nuestras vidas al darnos cuenta de que Dios nos habla mediante circunstancias. Eso sí, no es lo mismo que una voz audible, una circunstancia. Él sabe exactamente lo que hace y por qué lo hace. Dios es el que cierra puertas. Dios es el que abre puertas. Esas son circunstancias. Pero jamás nos abandona. Él siempre está al cuidado para nosotros, usando circunstancias para mostrarnos sí y el no. Pero si nosotros andamos en dependencia de su espíritu, estamos tan conectados, es decir, a ver, esta puerta se me está cerrando, no tengo que insistir, no tengo que forzar. Es una circunstancia que mi Padre está usando para que yo ya no insista en esto. Me está hablando Dios de esa manera. Pero si hay alguna apertura, alguna forma de mostrarme con que en vez de que esta puerta se cierra, se abre por acá otra, bueno, Dios, ayúdame, dame tu entendimiento, quiero seguir hasta donde pueda ser más clara tu voluntad. Pero tenga cuidado, Dios nunca lo abandona. Él está siempre cuidado de cada detalle. Qué precioso, hermano. El fruto del Espíritu nos dice eso. Paciencia, gozo y esperar en él. Fe. También nos damos, al darnos cuenta de que a veces nos habla por medio de otras personas, es también, a veces Dios usa a otras personas para hablarnos. Dios puede usar mensajes, Dios puede usar consejeros, Dios puede usar líderes, Dios puede usar pastores, misioneros, amigos, familiares, aún personas desconocidas Dios puede usar, porque Dios usa personas. Pero tengamos cuidado y evaluemos todo lo que oigamos siempre a la luz y a la enseñanza de la Biblia, hermanos. Compare con la palabra de Dios. Si viene un consejo de un pastor, usted es más sabio porque va a la Biblia y compruebe si es que el pastor le está diciendo lo que dice la Biblia. No porque tiene el título de pastor, usted tiene el derecho de creerlo todo a él. Cuidado. Él es un hombre, un humano común y corriente, sujeto a cualquier pecado. Compare con lo que dice la Biblia. Y entonces dirá, gracias Dios porque has usado a tal persona para hablarme de ti, para mostrarme tu palabra, para mostrarme cuál es el plan tuyo para mí. Y por último, ¿cuáles son los requisitos para escuchar a Dios? ¿Cuáles son los requisitos? Perdóname, pero sí hay requisitos. Y el primer requisito para que podamos tener éxito en escuchar a Dios es meditando, reflexionando permanentemente cada día en la santa palabra de Dios. El primer requisito es ese. Medita en la Biblia, lee la Biblia. Si no, ¿cómo puedes saber que eso cuadra con lo que te dice alguien? Si alguien te dice, mira, esto es de color café,
Y tú dices, no, pero la Biblia me dice que es color rojo. Pues anda y pídele a Dios que te confirme que lo que dice Dios es lo correcto. No fuera de contexto. Porque hay mucha gente que te puede decir otra cosa. Es por eso la responsabilidad del cristiano, meditar en la palabra de Dios. No solo leer, meditar también. Por ejemplo, en el Salmo 1, y en particular el versículo 2, ¿qué es lo que nos enseña el Señor? Ustedes lo saben muy bien, pero vamos a recordarlo todos juntos en esta mañana. Abra la Biblia en el Salmo 1. Sabemos de memoria este versículo. Pero vaya y lea y escuche y luego saque la conclusión o saquemos la conclusión. ¿Qué dice el versículo 2? Dice, sino que en la ley de Jehová está tu delicia, y en su ley que debes meditar todo el tiempo. Meditar en la palabra de Dios, porque en ella está la delicia, en ella está la verdad, en ella está el gozo, en ella está la verdad. Número 2, ¿cuáles son los requisitos para escucharlo? En oración, hermanos. A leer la Biblia, número 1, pedimos a Dios que la ayuda de Él nos venga a nosotros, cada momento, y no solo ante los problemas. Que la ayuda de Dios debe estar permanentemente en nosotros. Cuando usted ora, no vaya solamente por cualquier otra cosa, sino vaya primero a pedirle al Señor, Dios mío, tu ayuda necesito. Quiero escuchar tu palabra, quiero estar siempre en ti. Ayúdame, Señor, a estar permanentemente escuchándote a ti. ¿Alguna vez usted se ha ido en oración para eso? Para decirle, Dios, aquí estoy para pedirte algo especial. Ayúdame a depender de ti. Ayúdame, Señor, a confiar en ti. Ayúdame, Dios, a descansar en ti. Te agradezco porque lo harás. Confío en tu promesa. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Ha ido en una oración parecida? ¿O ha ido con una lista previa? Dios, aquí estoy en el nombre de Jesús, pero es que te pido esto, te pido esto, te pido... No está mal, es bíblico pedir. Pero estamos viendo aquí cuáles son los requisitos para escuchar a Dios. En oración, seamos agradecidos y clamemos porque su presencia, su compañía siempre esté a nuestro lado. Escuchar en oración. Y no solamente cuando hay problemas, ¿no? Sino más bien que cuando hay problemas, decir, Dios, gracias porque me has bendecido, estoy en paz, no tengo aflicción, no tengo pruebas ahora, pero sé que las vendrán mañana. Y por lo tanto ahora te pido, desde ahora mismo, escuchar con espíritu sumiso. Rogarle que nos faculte para cumplir lo que Él nos ordene. Dios, ayúdame a ser un oidor obediente. Quiero obedecer tu voz, Señor. No quiero hacer lo que a mí me da la gana. Parece bonito, pero no está en el plan de Dios. Hay que hacer las cosas como Dios manda. Y la Biblia dice que debemos ser ordenados. Dios ha puesto superiores en nuestra vida. Él es el supremo, por supuesto. Pero también Él ha puesto un orden en la iglesia. Hacer caso al Espíritu Santo de Dios y someternos. Con orden a Él. Pidamos en oración que el Espíritu Santo nos ayude a ser cristianos oidores, pero activos y no pasivos. También debemos escuchar con expectativa.
Cuando usted va a leer la Biblia, vaya con una expectativa de saber algo de Dios. A ver, Dios, quiero saber tu orden. Quiero recibir de ti ahora mismo. Yo no sé cómo me voy a conducir en este tema. Ahora mismo tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro. Dios, te pido ahora tu ayuda. Escuchar a Dios con una tremenda expectativa, esperando que Él hable a nuestro espíritu para llamar nuestra atención, para dirigirnos en todo momento y dirigirnos acertadamente. Acertadamente el Señor nos va a dirigir siempre. Y por último, debemos escuchar pacientemente. Pacientemente. Al estar ante decisiones importantes, quizá Dios va a demandar que oremos por mucho tiempo. Son decisiones importantes, son proyectos claves. No creo que baste con una simple oración. Puede ser 10, 20 sencillas oraciones, quizá más. Pero Dios quiere que seamos pacientes, esperar pacientemente en Él. Y Él concederá las peticiones de nuestro corazón en el tiempo de Él. A veces tenemos que esperar por largos días o meses, quizá. Escuchemos y esperemos pacientemente. Él demanda de nosotros oración. Antes de darnos la respuesta, antes de hacernos caer en cuenta cuál es su voluntad, Él quiere que tengamos paciencia en las oraciones. Pacientemente esperé. ¿Qué vamos a hacer con esta enseñanza del Señor en esta mañana? Cambiemos de actitud. Pidamos a Dios que nos ayude a ser hacedores. Empecemos de un poquito aunque sea, pero a ser hacedores de su palabra. No hacedores. Si hoy escucha la voz de Dios, no endurezca su corazón. Haga caso a su voz. No haga caso otras voces. Sale muy bien motivado de acá, pero mañana o a la tarde se encuentra con un amigo, con un vecino y con cualquier otra persona y le motiva de otra manera. Nunca dejemos de escuchar y obedecer a Dios. Esa es la idea de Dios para la bendición de sus hijos. Así Dios bendice a su pueblo. Cuando hay obediencia, cuando hay humildad y sometimiento, cuando hay arrogancia, cuando hay autosuficiencia, Dios nos mira de lejos, mas mira de cerca al humilde. ¿Cuál es usted esta mañana? Deje sus cargas delante del Señor, cierre sus ojos ahí mismo y hágase una evaluación. ¿Qué tipo de creyente es usted? ¿Se compara al creyente activo o quizá al pasivo? ¿En qué condición está? ¿Solamente es oidor? ¿No le importa obedecer? ¿Solo le importa oír? Pídale a Dios que ahora le dé esa predisposición de hacer caso al Señor. Sed hacedores de la palabra, dice el Señor, no tan solamente oidores. No se engañen a sí mismos. No se engañen más. La vida cristiana consiste en obediencia a nuestro Dios y a su palabra. Santo y bendito Padre Celestial, estamos agradecidos una vez más por permitirnos escudriñar tu santa verdad, la palabra de Dios, la que nos has dejado como el manual perfecto para nuestra vía y acceso a tu santa voluntad
y a tu santa presencia. Ayúdanos, Dios, a ser prácticos, a ser obedientes, a dejar de ser guiados por los impulsos humanos. Ayúdanos a reconocer, Dios, que nosotros somos los que perdemos con todo esto, a ser solo oidores y no prácticos. Aparentemente podemos estar exquisitos y agradables a la gente, pero Dios, que tú aprecias de lo que está dentro de nuestro ser, a ti no te agrada nada cuando hacemos sin obediencia a ti. Ayúdanos a no complacer a la gente, ayúdanos a complacerte a ti, Padre. Perdónanos, oh Dios, perdona nuestros corazones desobedientes, atribulados por la desobediencia, cargados y afligidos por no ser prácticos en obedecer tu palabra. Perdón en esta mañana, Padre, por cada uno de nosotros te pido. Y te pido, Dios, también que nos hagas sensibles a tu palabra. Seamos oidores, no solamente escuchar y escuchar, sino oidores prácticos, Señor. Tu obra demanda obediencia. El mundo está sin Cristo. El mundo necesita de la salvación en Jesús. Nosotros creemos y predicamos, Dios, que amamos la obra misionera. Invertimos recursos, Dios, para la obra misionera. Pero ¿qué tal si somos solo oidores? En lo que más concierne a nosotros contigo, Padre. En la vida tan íntima de obediencia, lo que tú anhelas de nosotros para que el mundo vea y crea en Jesús. Gracias por esta mañana, por este tiempo que tú nos has dado de refrigerio espiritual. Pido tu bendición en la aplicación a nuestras vidas, como Santiago dice, que seamos hacedores de lo que escuchamos hoy. Gracias, Padre, también por la oportunidad que nos das de ser prácticos y obedientes al mandato tuyo, al dar, al contribuir, porque el mandato tuyo es a la iglesia, Padre, los diezmos y las ofrendas, a la única institución que tú estableciste aquí en la tierra para que tu obra a través de ella pueda llenar el mundo con el Evangelio de Cristo. Pido por esta iglesia, Padre, que tú bendigas las manos de cada dador a la vida, porque sabemos que tú amas a aquel dador con gozo. Bendice, Padre, las manos generosas, bendice las manos que no tienen para ofrendar hoy. Tú conoces cada situación de cada uno de nosotros y provéenos para lo que es necesario. Gracias por tu palabra una vez más. Muchas gracias, Dios. Que qué bien que nos hace nuestro espíritu, para nuestra alma. Gracias todo en el nombre de Jesús. Amén. Tengo un anuncio que no va a salir en el video, por eso Dani me había encomendado a hacerlo, son dos, el uno, voy al uno. El sábado próximo, ¿verdad? El próximo sábado a las 6:30 de la noche tenemos la proyección de una película que ya vamos a ver otra vez en el anuncio, pero ya está destinado los boletitos para que paguen $1 con... hay derecho de pagar, pero que hay que pagar, pero gracias por corregir. Y todo eso, ¿para qué estaba destinado? Recuerdan el anuncio que se dio antes, es para apoyar a las parejas del retiro que tendremos el próximo feriado 8, 9 y 10 de octubre, porque tenemos ahí algo especial, muy especial, lo que Dios quiere para nosotros. Así que por favor, colaboremos y estemos en familia. El próximo sábado a las 6:30 de la noche para mirar y edificarnos en esa película, porque es una película que va a edificar nuestras vidas, nuestras familias. ¿El otro anuncio cuál era? La canasta de amor.
Canasta de amor para el... Ah, ya. Sí. Los hermanos que estamos siendo bendecidos en este mes ¿cómo se llama? El mes de Escuela para Padres. Quisiera que ya al ser el último jueves, el próximo, este jueves va a ser el último ya del mes, terminaremos ya los temas que hemos estado estudiando, que hemos estado motivados, desafiados. No sé si alguien que estaba acá puede acordarse de los tres temas. Yo me acuerdo de los tres, pero quiero ver si me ayuda usted. Número uno, ¿cuál era? ¿Cuál tema fue el primero? ¿Perdón? El segundo era regando el jardín. El número uno, ¿cuál era? Ya se olvidaron, ya ven que somos olvidadizos. Importantes, hermanos, está guardando en el corazón las enseñanzas. Cuando estuvimos aquí, el primer jueves, Dios nos motivó y nos desafió a que el hogar tiene mucho que ver en la armonía, en la pareja, el orden que debe haber, el liderazgo que debe haber. El número 3, ¿cuál fue el anterior nomás? Finanzas. ¡Qué bien! Finanzas. Ahora sí, hermano Jaime, estaba muy despierto. Finanzas. ¡Qué bendición fue, verdad! ¡Qué bendición para los que estuvimos! Tenemos auditorio acá abajo, todo estaba lleno. Buena asistencia. Y el próximo, el siguiente jueves, el último, es los hijos. ¿Qué? Sobre herencia de Jehová. Así que vengan y vamos a tener algo especial para concluir este mes de Escuela para Padres. Pero se me ha sugerido que podamos, es una familia, una linda familia que creo que bien haría que nosotros nos manifestemos, aparte de una ofrenda especial que le vamos a hacer llegar, expresar nuestro agradecimiento trayendo algo, una canasta de amor. ¿Les parece? ¿Se acuerdan cómo hicimos con la familia de misioneros cuando se fueron? Les no alcanzaba el carro para que lleguen. Tiene para un año de comida. Entonces parece que están pasando por necesidad. Yo descubrí eso, y ustedes también. Cuando tuvo problemas de la salud y está también pasando Patricia en ese problema de su salud. Así que por favor, el próximo jueves que Dios ponga algo en nuestro corazón, generosidad.